Hola chicos, ¿qué tal todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que habíamos tocado ya la semana pasada con las guías que envié, que es el género lírico. ¿Recuerdan cuando habíamos visto más o menos el género lírico en clases pasadas? El año pasado sobre todo. Bien, ahora vamos a volver a retomarlo, pero ya desde un punto más profundo. A medida que vayamos avanzando cursos, vamos a ir tocando este tema cada vez más en profundidad, ¿ya? Primero que todo, vale destacar que el género lírico es un género literario, ¿cierto? Esto quiere decir que incluye literatura dentro de él, porque tiene palabras, tiene emociones, qué sé yo. ¿Ya? ¿Quién lo escribe entonces? Un autor, como el dibujo que ustedes están viendo aquí. Recuerden que el autor solamente es la persona que piensa, se inspira y crea un texto, ya que no es lo mismo que un narrador, ¿ya? ¿Qué características tiene este tipo de texto del género lírico? Que en él se van a transmitir sentimientos, emociones y sensaciones, ¿ya? Dentro de los sentimientos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, tenemos el amor, ¿verdad? El odio, etcétera. Por eso yo le puse así como un corazoncito, que es más que nada lo que nosotros sentimos. ¿Ya? Dentro de las emociones que nosotros podemos sentir en un poema está la alegría, la tristeza, la rabia, qué sé yo, ¿ya? Por eso les puse como esos emoticones acá. Y por último, ¿a qué nos referimos con las sensaciones dentro del poema? Acá nos vamos a referir a un ámbito más bien abstracto, quiere decir que no se puede ni tocar ni ver, ¿cierto? Cuando yo hablo de sensaciones dentro de un poema, no me estoy refiriendo a que el poema yo lo puedo lamer o lo puedo oler, ¿cierto? Que chistoso suena, pero no se puede hacer eso. Entonces, ¿a qué me refiero? A que dentro del texto vamos a ver reflejadas distintas sensaciones. Por ejemplo, si yo te digo dentro de un poema, miraste las estrellas, ¿qué sentido utilicé para poder mirar las estrellas? La vista, ¿cierto? Si yo digo sentir el olor de las flores. ¿Cuál es el sentido que utilicé para poder sentir el olor de las flores? El olfato. A eso me refiero entonces con las sensaciones, a los 5 sentidos que se utilizan dentro del texto. Luego tenemos entonces a quién vamos a dirigir este poema o este texto del género lírico, a una persona o a un objeto de inspiración, ¿cierto? Lo que nosotros queramos, en quien nosotros nos inspiremos más. Puede ser mi madre, mi hermano, un perro, un objeto como un celular, qué sé yo, ¿ya? Continuemos entonces. Narrador o hablante lírico, ¿cómo se llama la persona que nos cuenta el poema? Bueno, dentro del género lírico vamos a hablar de hablante lírico, ya no vamos a hablar del narrador, vamos a hablar del hablante lírico. Vamos a recordar que el hablante lírico es una persona ficticia, es decir, que es falsa, es de mentira, es creada por el autor para que éste pueda transmitir todos los sentimientos y las emociones que el autor quería transmitir, ¿ya? ¿De qué manera lo va a hacer? Cada vez que nosotros leamos vamos a encontrar que la persona que está hablando dentro del poema es una persona ficticia, es una persona falsa, ya es un hablante que nos está transmitiendo todos los sentimientos. Y recuerden, el hablante lírico no es lo mismo que el autor. El autor puede escribir todo lo que quiera, pero a lo mejor él tiene mucha imaginación y el poema no se trata efectivamente de algo que a él le haya sucedido en la vida real. Entonces, si él quiere hacer, por ejemplo, un poema de un castillo, en la época medieval, probablemente él va a escoger de hablante lírico como un fantasmita hablando, va a escoger a un príncipe, ¿cierto? O un rey, por ejemplo. A eso nos referimos con hablante lírico. ¿Quién es la persona que habla dentro del poema? ¿Ya? ¿Quién es la persona que va a estar encargada de transmitir las impresiones, sentimientos y emociones a ti que tú que estás leyendo en tu casa? Puede ser un hombre enamorado, una madre desesperada, ¿cierto? Una hermana extrañando, qué sé yo. Pueden haber un montón de hablantes líricos. ¿De qué manera vamos a poder percatarnos de quién es el hablante lírico? Veamos el siguiente ejemplo. Acá ponemos dos extractos de un poema de Gabriela Mistral, ¿ya? Y vamos a ver quién es el hablante lírico dentro de cada extracto. Primero dice, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Cuando yo estoy hablando de mi niña, cuando estoy hablando con tanta propiedad sobre una niña, probablemente ¿quién podría ser esa niña?
podría ser su novia, ¿cierto? Pero bueno, aquí en Chile ocupamos mal el término mi niña, pero en otros lados no se ocupa. Podría ser a nivel más universal, ¿quién? La hija, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la que está hablando? La madre, ¿verdad? ¿Cómo nos dimos cuenta? Simplemente interpretando, analizando, ¿verdad? Vamos a leer el segundo extracto. En el segundo extracto dice, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Qué humilde, ¿cierto? Él dice que cuando él crezca va a ser muy buen mozo y su madre va a tener a alguien muy buen mozo. Si esta persona se está refiriendo a la madre, entonces, ¿quién es la persona que está hablando? ¿Quién es el hablante lírico? El hijo, ¿verdad? Muy bien. Continuemos entonces. Otro elemento que podemos encontrar dentro de los poemas es el motivo lírico. ¿A qué me refiero con motivo lírico? ¿Por qué motivo yo escribí este poema? ¿Con qué motivo? ¿Para qué? ¿Ya? Generalmente el motivo que yo voy a encontrar dentro del poema va a ser una idea abstracta, es decir, vuelvo a repetir, algo que no se puede tocar ni se puede ver, ¿cierto? Como por ejemplo un sentimiento. ¿Ya? Generalmente yo escribo un poema porque sentí algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puede mover entonces mi poema? El amor, la tristeza, por ejemplo, la alegría, la soledad, etcétera. Veamos en el siguiente ejemplo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Qué romántico, ¿cierto? ¿Cómo nos dimos cuenta inmediatamente que el motivo que estaba moviendo este poema era el amor? Porque primero que todo mencionaba elementos relacionados con el amor, ¿cierto? Como los besos, ¿verdad? Y además de eso, él estaba hablando de lo irresistible que sería dar un beso a alguien, ¿verdad? Que además de su mirada y su sonrisa, un beso, él pagaría lo que fuera por un beso, por lo tanto, claramente estamos hablando de que acá se sentía amor. Este es como el motivo general, ¿ya? El motivo lírico siempre va a ser como un concepto en general, chicos, ¿ya? Nunca busquen como un motivo tan profundo, sino que busquen como el motivo general del que habla el poema. Como por ejemplo cuando yo les digo, ¿de qué se trataba el texto anterior? ¿Qué hacen ustedes? Van, me buscan en los párrafos y me dicen, el texto anterior se trataba de una niñita que iba a buscar a la mamá. No, acá no vamos a hacer eso, sino que cuando yo le pregunte cuál es el motivo lírico o de qué se trataba el poema anterior, usted me va a buscar cuál es el tema central que se estaba tocando en el poema anterior y que generalmente es una idea abstracta, recuerden que puede ser un sentimiento, ¿ya? Otro elemento que encontramos dentro del género lírico es nuestro objeto lírico. No puede haber un poema si no tenemos un objeto lírico, un objeto de inspiración, una persona, un objeto, un animal o alguien en quien inspirarnos, ¿cierto? Porque generalmente los poemas están escritos para alguien. Y ese alguien se llama objeto lírico, ¿ya? Es lo que inspira al poeta y puede ser, como les dije anteriormente, persona, animal, cosa, objeto personificado que sirve de inspiración. Busquemos acá entonces cuál es el objeto lírico de este pequeño extracto. Dice, vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¡Wow! ¿Cómo nos podemos dar cuenta entonces que el objeto lírico acá era la mosca? Primero porque la mencionan, pero tratemos de ser más profundos en nuestro análisis. Nos están diciendo que ellas son familiares, ¿cierto? Que son inevitables golosas, quiere decir que siempre están comiéndose todo lo que encuentran, que son vulgares, ¿verdad? Porque son comunes y corrientes, no se distinguen generalmente en nada y hay muchas de ellas, y que evocáis todas las cosas, o sea que siempre está en todas partes. Y por todas estas características que nosotros nos mencionaron anteriormente, nos podemos dar cuenta entonces que nos están hablando de las moscas. El objeto lírico puede ser cualquier cosa en la que tú te inspires, ¿ya? Puede ser un alimento, puede ser un familiar, un antiguo amor, qué sé yo. ¿Cuáles son los principales componentes del género lírico? Bueno, acá pueden observar que tenemos 6 componentes principales del género lírico, que es lo que compone la estructura del poema, ¿cierto? Dentro de ello está el verso, la estrofa, la rima, el ritmo, la medida y la cadencia. Vamos a dejar el ritmo, la medida y la cadencia para más adelante, ¿cierto? Cuando estemos en un curso más avanzado donde vamos a tener que hacer un análisis más numérico del poema. Pero por ahora vamos a ver los principales, el verso, la estrofa y la rima. Cuando hablamos de verso, nos vamos a referir al conjunto de palabras que conforman una estrofa. Miren para acá. Acá nosotros tenemos esta primera línea,
Y esta primera línea del poema se llama verso. Cuando yo junto este verso con otro verso, con otro verso y con otro verso, todo este conjunto de palabras, como dice aquí, este conjunto de versos, conforman una estrofa, ¿ya? ¿Cómo vamos a contar los versos? Bien simple, los vamos a contar como cada línea del poema, ¿ya? Línea número 1 es un verso, línea número 2, otro verso, línea número 3, otro verso, línea número 4, otro verso. Entonces, ¿cuántos versos hay aquí? 4 versos, ¿cierto? Ya, estos versos dicen lo siguiente: llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Acá acabó el verso, ¿cierto? ¿Y cómo acabaron los versos? Porque hay un punto. Veamos entonces, ¿qué es una estrofa? En la estrofa, chicos, es tan simple como decir que es el conjunto de versos. O sea, cuando yo ya tengo todos mis versos juntitos y hay un punto final, tengo entonces una estrofa. Acá, como se pueden dar cuenta, nuevamente es el mismo extracto que ocupamos para el ejemplo anterior y tenemos un verso, dos, tres, 4 versos, ¿cierto? Y todo este conjunto de versos hacen una estrofa, o sea, todo esto en su totalidad se llama estrofa. Podríamos decir entonces que acá tenemos una estrofa compuesta de 4 versos. Muy bien, veamos el tercer elemento que es la rima. La rima, chicos, es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Profesora, ¿qué dijo que no entendí? Veamos. Acá nos están diciendo que cuando yo, dentro de mis versos, ¿ya? En la última palabra de cada verso, yo tengo un sonido semejante al de la última palabra del verso siguiente, entonces tengo una rima. Cuando se parecen entonces las últimas palabras de los últimos versos, encontramos rimas. Por ejemplo, acá tenemos la rima consonante, que es cuando se parecen las últimas palabras de cada, o sea, perdón, cuando se parecen las últimas consonantes de cada palabra con las últimas consonantes de la otra palabra. Generalmente estas palabras van a estar en versos diferentes y van a tener una coincidencia en el sonido. ¿Y por qué van a tener una coincidencia en el sonido? Porque van a tener las mismas vocales y las mismas consonantes. Va a haber una coincidencia, ¿cierto? Chicos, cuando nosotros hablamos de consonante, estamos hablando de todas las letras del abecedario, exceptuando las vocales. O sea, las vocales que son A, E, I o U están fuera de las consonantes, se llaman vocales. Sí, están dentro del abecedario, pero dentro del abecedario tenemos vocales y consonantes. Todo el resto de las letras que no son vocales se llaman consonantes. Entonces acá me están diciendo que cuando yo tengo consonantes similares y en la misma posición que otra palabra, entonces estoy hablando de una rima consonante. Porque si se dan cuenta, acá en la primera, que es luna y cuna, coincidió la letra N y la letra N, que es la misma consonante y en la misma posición. Y además coincidieron las mismas vocales, la U y la A. En el segundo ejemplo, melón y talón, podemos ver que coincidieron las consonantes L y las consonantes N y las mismas vocales. Y además, por eso suenan muy parecidas. Entonces, a eso le vamos a llamar rima consonante. Hay otro tipo de rima que no rima tanto, ya que se llama rima asonante. ¿Y por qué no rima tanto? Porque acá le vamos a llamar rima sonante solamente a las palabras que tengan la misma, que terminen con la misma vocal. Nada más que eso. O sea, acá por ejemplo tenemos sombrero, pino, viento y libro y podemos observar que todas terminan con la vocal O, pero no tienen ninguna otra coincidencia. ¿Se dan cuenta? Las consonantes ya no se parecen. Acá una tiene antes la consonante R, la otra tiene la N, la otra tiene una T y la otra tiene una R de nuevo. Ninguna se parece mucho a la otra, por lo tanto son rimas asonantes porque solamente coinciden en la última vocal. ¿Ya? Lo mismo pasa con naturaleza, planta, idea. Si se pueden dar cuenta, de nuevo, tenemos la misma última vocal en cada palabra, pero no tenemos las mismas consonantes. ¿Ya? Entonces tenemos rimas consonantes y rimas asonantes. Estos son algunos subgéneros líricos que yo quería que los vieran, pero no vamos a entrar en mayor profundidad con ellos, sino que es más que nada para que los conozcan. Los subgéneros líricos, ¿qué tipos de textos más podemos encontrar dentro del género lírico? Recuerden que dentro del género lírico podemos encontrar canciones, odas, ¿cierto?
acrósticos y un montón de formas como interpretar nuestro poema o nuestro género lírico, ¿verdad? Pero también encontramos el himno, por ejemplo. El himno es una poesía cantada, chicos, es una composición musical donde se expresa gran entusiasmo y generalmente es un emblema de una colectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que es como algo de lo que se siente orgulloso muchas personas, ¿ya? Es un emblema de varias personas juntas. Por ejemplo, nuestro himno nacional o el himno de cada país, ¿ya? Que menciona las cualidades del país por lo que muchos de los chilenos se sienten orgullosos, ¿verdad? También tenemos la oda. La oda es un poema en el cual nosotros vamos a admirar con mayor profundidad a un objeto o una persona, ¿ya? Se compone de las mismas partes que un poema, solamente que acá se admira mucho a un objeto o una persona. Por ejemplo, en la Oda a la cebolla de Pablo Neruda, él habla en todo momento, durante toda la obra, habla de la cebolla y sobre sus cualidades, ¿cierto? Y la belleza de esta y su sabor, etcétera. O sea, él le dedica completamente el poema a esa verdura, ¿cierto? A eso me refiero con una oda. Yo le puedo hacer una oda a lo que yo estime conveniente. Tenemos la elegía y la égloga. La elegía generalmente es un poema bien triste, ¿cierto? Donde se lamenta la muerte de una persona, ¿ya? Y la égloga es cuando yo hablo de una visión idealizada, o sea, de algo que es ideal, espectacular, algo que es genial. Y generalmente esta visión habla del campo, ¿cierto? Y de la vida campestre. Veamos, ¿cuáles son los géneros menores? Dentro de los géneros menores tenemos principalmente la sátira, que es cuando es como un poema en el cual yo me burlo de alguien, dejo en ridículo a alguien. Y en la antigua Grecia se utilizaba mucho en las obras teatrales que hacían en los coliseos, ya ahí hacían mucha sátira. Luego tenemos la canción. Recuerden que la canción es como lo mismo que un poema, pero con ritmo, ¿ya? La letrilla, el madrigal y el epigrama. Veamos algunas figuras literarias, que es lo que yo le había puesto en la guía que habíamos realizado. Las principales figuras literarias, porque hay muchas, pero las que yo quiero que ustedes vean son la personificación, la metáfora, la comparación, la aliteración y la hipérbole. ¿Ya? Primero que todo, la personificación. Para mí es una de las más sencillas de reconocer, porque esto consiste cuando yo le doy características o cualidades humanas a algo que no tiene la capacidad de ser humano, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes han visto alguna vez la película de La Bella y la Bestia? ¿Han visto en esa película cómo los muebles toman vida? ¿Cierto? Hablan entre ellos, mantienen una relación, etcétera. Ya, eso es una personificación, cuando yo le doy cualidades humanas a un objeto. Como dice acá, consiste en atribuir acciones o cualidades a objetos o seres que no pueden realizarlas por su propia naturaleza, ¿ya? Entonces, acá tengo un ejemplo. El sol ríe al sentir el aroma de las flores. Acá destaqué dos palabras que me dan esa pista de que esto es una personificación, porque claramente el sol, que es una estrella gigante, no puede reírse porque no tiene la cualidad de reírse, no tiene humor y no tiene un rostro tampoco para hacerlo, ¿cierto? Y tampoco siente, hasta donde yo sé, esta gran estrella todavía no siente nada, así que no podría sentir el aroma de las flores, ¿verdad? Por eso es que yo le estoy dando cualidades humanas a este sol, ¿ya? Este sol tan característico que ustedes siempre dibujan con sonrisa, ojitos y todo lo demás, pero que sabemos que en la vida real el sol no tiene las cualidades humanas para poder reír, ni llorar, ni sentir nada por el estilo, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de elementos podemos personificar? Por ejemplo, cuando yo les digo, las piedras cantan de felicidad. Las piedras yo sé que no tienen boca y no tienen voz y no pueden cantar, ¿verdad? Tampoco sienten felicidad. O podría decir también, el árbol baila de alegría. Lo mismo, ¿ya? El árbol no baila, se mueve por efecto del viento, qué sé yo, pero no lo hace por voluntad propia, ¿verdad? Porque no tiene vida propia. Entonces, ahí tenemos personificaciones, perdón. La metáfora. Chicos, acá yo quiero ser súper tajante con algo. La metáfora no es lo mismo que la comparación. ¿Por qué les digo esto? La metáfora es cuando yo establezco una relación entre un elemento y otro. O sea, no es que yo les voy a buscar un parecido, ni una semejanza, ni una diferencia, ni nada de eso, sino que yo simplemente voy a ver de qué forma se pueden entrelazar estas dos cosas que están acá. En este caso, las manos y las plumas. Acá dice, tus manos son suaves plumas que acarician.
¿Cuál fue la semejanza que yo le di a las manos con la pluma? La suavidad, ¿cierto? Solamente eso, pero no quise decir que eran parecidas, ni que una era más chica que la otra, ni que una era más fea que la otra. No, porque eso es comparar. Acá yo no estoy comparando, solamente estoy estableciendo una relación. ¿Qué otra cosa podría ocupar como metáfora? Por ejemplo, decir las blancas perlas de tu boca. Cuando yo digo las blancas perlas de tu boca, estoy estableciendo una relación entre la blancura de los dientes de alguien, ¿cierto? Con la blancura de las perlas. No es que las vaya a comparar, ¿ya? Eso. Y respecto a la comparación, ya acá sí vamos a buscar similitudes, semejanzas, o sea, en qué se parecen y en qué se pueden diferenciar dos elementos diferentes. Estos elementos que yo voy a comparar pueden ser objetos, personas, animales, situaciones o hechos. Los comparo uno con otros, ¿ya? Pero acá la diferencia es que cuando yo haga la comparación, generalmente me voy a encontrar con conectores como, así como, parece o tal cual. Cuando yo vea en un poema que se ocupa alguno de estos conectores y veo que se está estableciendo una relación o semejanza, entonces es porque estoy hablando de una comparación. Por ejemplo, cuando la mamá te dice, eres tan bonito como tu padre, ¿cierto? Ahí yo ocupé la palabra como y estoy estableciendo una relación entre la belleza del padre y la belleza del hijo, ¿verdad? Acá tengo otro ejemplo. Tus ojos son como diamantes. Nuevamente utilizo la palabra como que me hace establecer esa relación y comparo los ojos con los diamantes. ¿Qué podrían tener de diferente o iguales? Probablemente que los ojos pueden brillar como un diamante o tal vez el color que tenía este diamante con el color de los ojos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. La aliteración es cuando yo repito constantemente un sonido y esto lo hago para crear un efecto auditivo. Generalmente yo me voy a encontrar con la aliteración dentro de los trabalenguas, ¿cierto? Para hacer este juego de palabras. Como yo les decía anteriormente, su único propósito es crear un efecto auditivo, ¿ya? Es decir, que al escucharlo suene muy similar, ¿ya? Suene muy parecido una palabra de la otra. Y por eso se ocupan muchas veces el mismo sonido. Ejemplo, César cesó su sesión. Qué enredado, ¿ven? Sí, generalmente se ocupa para trabalenguas. ¿Cuál fue el sonido que utilizamos constantemente? ¿Cierto? César cesó su sesión. Y tenemos otra frase que es mi mamá me mima. Nuevamente, tenemos la repetición del mismo sonido que es la ¿cierto? Y para crear este efecto auditivo. También está, por ejemplo, este trabalengua de pancha plancha con cuatro planchas. ¿Se dan cuenta? Estoy ocupando nuevamente la repetición de sonidos de la P, ¿cierto? La P con la L. Vamos a la hipérbole, ¿ya? La hipérbole, chicos, es la exageración de algo. Cuando yo digo algo, pero lo exagero extremadamente a algo que se va fuera de la realidad, es porque yo estoy hablando de, perdón, una hipérbole, ¿ya? Por ejemplo, dice, corrieron millones de lágrimas por su amor perdido. Miren, así se llegaría a ver de ridícula una persona llorando millones de lágrimas, como que estaba formando un río ahí con las lágrimas, ¿cierto? Entonces, por eso estamos hablando de una exageración. Cuando uno llora, generalmente bota un par de gotas, pero no a ese extremo, ¿ya? Y pasa lo mismo también con otros ejemplos cuando ustedes me dicen, por ejemplo, profesora, me comería una vaca porque tienen hambre, ¿verdad? Nadie en la vida real sería capaz de comerse una vaca, ¿ya? Completa en un día. O cuando me dicen, me estoy muriendo de calor. Ya está bien, hay personas que han muerto deshidratadas de calor, todo eso, pero para eso tienen que pasar muchas horas. Pero que tú de un momento a otro te mueras porque hace calor, eso no puede ser, es una exageración, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar entonces hipérbole. La próxima clase, chicos, vamos a trabajar con esta lectura que está en una de las páginas del libro, que se las voy a mencionar, como les dije, la próxima clase, ¿ya? Para que estén con su libro de lenguaje a mano, ¿ya? Porque vamos a empezar a analizar los textos y vamos a ver los diferentes elementos del género lírico que yo les acabo de enseñar dentro de este y vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, para que se vayan adelantando, dónde están los versos, dónde están las estrofas, cuál es el objeto, cuál es el hablante, cuál es el motivo, etcétera. Lo que yo quiero que hagan hoy día es que ya empiecen a repasar los conceptos que vimos el día de hoy, ¿ya?
La próxima clase también, además de hacer este ejercicio, vamos a hablar sobre la actitud del hablante lírico. El hablante lírico tiene distintas actitudes frente al poema. Vamos a ver cuáles son. Ya chicos, muchas gracias, espero que estén muy bien. Recuerden que si quieren hacerme alguna pregunta me pueden escribir al correo prof.carolinarojasv@gmail.com, ¿ya? Cualquier duda respecto a clases. Ya chicos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.